Bienvenidos nuevamente a Exploremos Sefarad, conversaciones virtuales con nuestros amigos que se especializan en juderías de España y Portugal. En esta oportunidad tenemos a Dani Rothstein, quien es una persona de los Estados Unidos que después de haber estudiado en Madrid regresa a Estados Unidos a trabajar y finalmente vuelve a España, a la isla de Mallorca, donde encontró no solamente el amor, sino sus raíces judías y el interés de dar a conocer su judaísmo a otras personas y también investigar dónde quedaba la judería de Palma. Se encontró que los guías locales no recomendaban mucho ir a la judería de Palma y él insistió hasta lograr crear Jewish Mallorca, que es una compañía que se encarga de hacer los tours por estas ciudades. Hemos tomado sus tours en vivo, virtuales, y queremos volver a Mallorca. Para mí es muy interesante hablar de juderías porque mi familia, Semá de Valencia, salió de España, fue a Holanda, Curazao, Venezuela, y ahora yo he regresado como sefardí, como descendiente de sefardí, como español, gracias a la ley de 2015, a ser español. Y me he dedicado a geolocalizar juderías en todas partes y a encontrar personas que tengan una pasión por su judería específica. En Mallorca me llama la atención que hay un rabí, Simón Ben Sema Durán, que algunas personas me dicen que lo estudie, ya que Semá de Valencia es el apellido original de mis familiares sefardíes. Así que por ahí iremos de nuevo a Mallorca. Ahora vamos a oír a Dani Rothstein, que nos va a explicar su historia, cómo llegó a Mallorca, la situación de la judería de Palma, cómo evolucionó hacia hacer visitas guiadas, las visitas en los globos, hasta finalmente llegar a Chueta Island, la película que está siendo mostrada no solamente en España, sino en los Estados Unidos en diversos festivales. La pantalla y el micrófono son tuyos, Dani. Pues muchas gracias, José, para invitarme a hablar en tu programa. Es un honor, es un privilegio para compartir nuestra pequeño granito de arena con todos tus lectores y oyentes y gente que está siguiéndote. Es un trabajo importantísimo que estás haciendo, intentando a hacer una temática, ¿no? Buscando las huellas y las raíces judías arquitecturalmente, hablando de las juderías de Sefarad. Es algo impresionante, así que felicidades de nuestra parte. Muchas gracias. Pues sí, pues me llamo Dani Rothstein, mi madre es judía de los Estados Unidos, su familia es de Alemania originalmente, tenía que escapar de los nazis para llegar a los Estados Unidos. Mi padre es de Israel, de una ciudad que se llama Netanya. Y realmente yo estuve en Madrid un año en 2000-2001 estudiando con una conexión con mi universidad en los Estados Unidos y me enamoré. Me he enganchado totalmente con lo que es España, las siestas, las fiestas, el vino, la comida y la historia. He flipado mucho con la historia de Sefarad, tanto musulmán, cristiana y obviamente judía, porque soy judío, así que me interesa mucho conocer la historia de nuestra gente, del pueblo judío. Entonces, cuando yo estuve viviendo en Madrid, yo fui descubriendo muchas juderías. Yo fui a muchos sitios que yo solamente he oído de Toledo, Córdoba, los grandes, ¿no? Y luego yo fui a Rivadavia, a Tudela, a Girona, no sé, a sitios que a lo mejor no he aprendido, no he leído mucho anteriormente. Entonces, cuando recibió la oferta de trabajar en Mallorca, en 2014, nunca he estado en Mallorca antes y yo fui por tema de trabajo. Yo soy un producer de anuncios de televisión, así que hay una productora que está ahí instalado en Mallorca muchos años. Yo fui a trabajar ahí. Entonces, descubrí que hay una comunidad judía, empezado por extranjeros judíos que estaba viviendo en Mallorca, que han venido en los 1960s, 1970, por ahí. Entonces, inició esta comunidad actual con extranjeros judíos de Inglaterra, de Alemania, de Francia.
Y luego iban creciendo. Entonces, ahora mismo hay una sinagoga actual donde hay rezos, oficios, las noches de viernes. Entonces, yo fui a uno de estos y cuando estuve rezando, tuvimos que saltar una plegaria porque no había el mínimo de judíos presente. Hay que tener 10 judíos presentes, ¿vale? Y como es una sinagoga ortodoxa, solo cuentan los hombres. Entonces, me han dicho que no había 10 judíos, pero yo he contado 14 en la sección donde quedan los hombres. Entonces, he preguntado a un vecino a mi lado, ¿por qué estamos saltando? Me dijo, porque no todos aquí son judíos, son chuetas. Y es la primera vez en mi vida que escuché la palabra chueta. Y claro, para la gente que no conoce la palabra, te explico. Son descendientes católicos de los judíos conversos solamente de Mallorca Island, de Mallorca. Es decir, si tienes uno o dos de estos apellidos famosos, son 15 apellidos chuetas, uno de ellos es Miró, por ejemplo. Entonces, mucha gente me dice, Juan Miró, Joan Miró, el famoso artista. Pues él no es chueta, porque el lado de Miró, de su familia, viene de Barcelona. No tiene raíces de Mallorca en su árbol genealógico, digamos. Pero si eres Miró de Mallorca, pues eres chueta. Entonces, esto abrió un mundo para mí, porque yo siempre estuve investigando las huellas, ¿no? Los restos de un pasado judío en Sefarad, como donde había una mikvah, un baño ritual para los judíos, donde había una sinagoga y ahora que era una iglesia, por ejemplo. Pero nunca entendí que hay gente que está marcado, destacado para tener un apellido y todo el mundo sabe que tiene raíces judíos, porque los chuetas eran discriminados como católicos, porque muchos de los chuetas eran más católicos que los otros, porque siempre estaban intentando enseñar su catolicismo en un acto público para que la gente le dejan en paz. Pero si no, han dividido en una sección específica, carret de la platería, carret de argentería, como se dice en mallorquín, en catalán. Eran casi todos joyeros en esta sección de la ciudad de Palma, y fue a una iglesia específica, la iglesia de Santa Eulalia, para siglos, digamos. Y muy importante, los restos de la sociedad no quería casarse con uno de los 15 familias, esos chuetas. Entonces había una endogamia importante hasta los 1920, 1930. Entonces, claro, yo he venido a una comunidad judía extranjera en España y acabo de darme cuenta que hay gente local, indígena, gente de Mallorca que estaba llegando a la sinagoga sin contar como un judío, pero sabía sí o sí que tenía raíces judías. Es algo muy interesante, muy único en el mundo. Y yo creo que esto me impulsó de querer abrir esta comunidad, porque cuando yo entré en 2014 era una comunidad bastante cerrada, había muchos actos, eventos en la ciudad, con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, pero yo personalmente no me sentí como había una comunidad grande, ¿no? Y yo fui conociendo más y más familias judías que no le interesaban llegar a la sinagoga, por ejemplo, pero igual quería otra cosa, quería saber sobre comida judía, saber sobre la historia judía, saber sobre literatura, cine. Hay mucho sobre la cultura judía, no solamente el parte de rezar y asistir a la sinagoga. Entonces, mi mujer Carla y yo hemos creado una asociación cultural que se llama Limud Mallorca. Limud significa en hebreo aprender y enseñar, de la Med y Lilmod. Y hemos abierto con una conferencia componentes de Mallorca, digamos, gente judío de Melilla o Ceuta que vive en Mallorca, tanto como Inglaterra, tanto como gente que son de Mallorca, que son chuetos o no tiene apellido chueta, pero le interesa mucho el judaísmo. Entonces tuvimos una conferencia en catalán, en inglés y castellano. Creo que había 18 ponentes un día y la gente puede elegir qué temática quería aprender, porque siempre hay ponencias a la misma hora, entonces tú puedes elegir. Entonces esto supongo que he creado no sé,
un excitement, ¿no? Un poco de emoción de hacer cosas distintamente. Entonces, muchas cosas ha pasado después de esto. Ha cambiado el liderazgo, la junta directiva de la sinagoga, de la comunidad. Luego, Limur estaba muy involucrado con el Ayuntamiento de Palma para el mes de divulgación y difusión cultura judía en septiembre, por ejemplo. Hemos hecho muchos eventos culturales y hemos empezado a trabajar con guías para dar rutas visitadas al barrio judío y dando un valor a ese barrio judío, porque honestamente no hay mucho shopping ahí, es muy residencial, es fantástico, es increíble, lo puede ver atrás de mí, atrás del catedral acá, es no solamente uno, sino dos juderías, el CAI menor y el CAI mayor. Entonces tiene una historia increíble Mallorca, pero hay que saber cómo comunicarlo, cómo transmitirlo. Entonces, esto fue nuestra misión un poco de crear una ruta muy dinámica, que se puede ver muchas cosas, muchos tipos de historias distintas sobre arquitectura, historia, económica, social, amor, incluso hay una historia importante sobre dos judíos luchando sobre la misma mujer en un edificio que se llama el Torre de Amor y realmente el calle se pone calle de Torre de Amor. Entonces, hay distintas maneras de comunicar la historia y eso es nuestra intención con todo el trabajo que estamos llevando a cabo. Esto es muy bueno porque has mencionado la parte sin fines de lucro de tu fundación para hacer conferencias, que es la parte educativa, que viene siendo una de mis últimas preguntas aquí de qué va a pasar después con la película, que ya no lo vas a contar. Pero quisiera aprovechar que estamos en esta etapa que estás creando una ruta, estás creando un valor agregado al turismo y cómo llegó entonces la parte de las guías turísticas como negocio y cómo llegaste entonces a los globos virtuales. Claro, lo que pasa con la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro, todos nosotros somos voluntarios. Entonces, cuando yo fui descubriendo dentro de yo mismo, de mi alma, que yo quería dedicarme a esto, necesitaba una manera de poner comida en la mesa, porque siendo voluntario no es algo sostenible. Entonces, hemos creado Jewish Mallorca, que tiene un enfoque en la historia judía, conversa y chueta de Mallorca y comunicarlo. Y realmente tuvimos mucha suerte porque había muchas personas antes de nosotros que han hecho un trabajo increíble de difusión y divulgación sobre la historia judía, conversa y chueta de Mallorca. Hasta que tenemos escritores impresionantes como Miquel Segura y cocineros muy famosos como Tony Pinjas. Y hasta que el Caminos de Sefarad, la red de las juderías, tiene las placas por toda la ciudad. Yo creo que hay 7 o 8 placas que pone Sefarad en distintos sitios por Palma, así que ya había mucho curro, pero supongo que había dejado un poco y no había una ruta específica o más fácil, vamos a decirlo así, para conocerlo. Entonces yo pensaba con todos los cruceros que vienen aquí, ¿no? El puerto de Palma, pues vamos, seguro que hay un target audience, una población que puede interesar estas cosas. Y hemos empezado con Airbnb, Experiences, y curiosamente nuestros primeros participantes, asistentes, no eran judíos, eran alemanes no judíos que no sabían nada de la historia de Mallorca, pero va viendo muchos años. Y no sabes, José, tantas veces que yo estuve ayudando a los guías y formándose y caminando por el barrio judío con ellos y me dicen, estoy llegando a Mallorca los últimos 30 años y nunca sabía sobre esta historia. Entonces, yo creo que es un poco de storytelling, ¿no? Que tienes que saber de hacer publicidad, marketing, crearlo de una manera atractiva, interesante. Y supongo estamos teniendo bastante éxito, sobre todo cuando ha pasado de COVID. So guys, I want everyone to take a look around. I think streets really speak for themselves, and that's how you get to find out about the history.
1435, there's a mass conversion. Hundreds of Jews go into a church, they get baptized, and they come out as Christians. What happened in 1691 changed the course of history for these 15 families and all of their descendants. And this is why we're here in this world, to connect with everyone. There are so many incredible characters like rabbis, philosophers, map makers, mathematicians, Mallorquins that were Jewish, that contributed so much. Sepharad in Hebrew means Spain. Every archaeologist that I've shown this to says it is just a coincidence. You could see the top part of the Star of David. The ensaimada might be from a Jewish bread. I think it's important that we learn about history so we can hopefully prevent from it to repeat. This is the unique story that I believe needs to be told. Muy bien, me parece interesante lo que dice de ser contador de historias o storyteller, porque es lo mismo que yo hago en mis clases. O sea, yo trato de crear las experiencias y echar las historias, muy bueno. Y por eso que nuestro trabajo de geolocalizar, y aquí vemos, voy a aprovechar también que aquí está la judería de Sagunto, aquí estuvo la sinagoga y el barrio, nos ha servido para ubicar los sitios donde personas como tú, historiadores, arqueólogos, divulgadores, crean las historias, buscan las historias y las hacen una realidad. Y por eso quiero llegar a la última pregunta de qué va a pasar con la película Shweta Island y cómo la vamos a convertir en un instrumento didáctico para que sea enseñado en las universidades o en todas las escuelas. ¿Cuál es tu plan? Bueno, pues hace 2 años estuve en contacto con una periodista que se llama Ofer Lazawicki, que es judío originario de Barcelona y también Israel, y hemos hablado mucho para venir a Mallorca y hacer un reportaje más o menos sobre todas las actividades culturales que estábamos haciendo en un septiembre, y él invitó a otro cineasta increíble, Felipe Woloquita, y con ellos dos han venido de Israel, y nosotros tres hemos hecho muchas entrevistas, mucho coverage, ¿no? Hemos cubrido mucho de las actividades que estaban ahí organizando el Limur y el Ayuntamiento de Palma, y hemos creado un documental que es 1 hora, que dentro de, creo que pocos meses, en mayo o junio, va a salir en IB3, que es el canal local de Mallorca, de los Baleares, y estamos haciendo estrenos por todo de Mallorca, y ahora hemos entrado, lo han seleccionado nuestra película para el Miami Jewish Film Festival, en New York Jewish Film Festival, Atlanta Jewish Film Festival, así que está teniendo bastante recorrido por todos los Estados Unidos. Ahora mismo voy a bajar a Sudamérica para ojalá también enseñarlo a las comunidades de Colombia, de Brasil, de Ecuador, y nuestra intención con esta película es encontrar una manera, otra vez, muy dinámico para contar la historia, pero no solamente la historia, también para tener una ventana, para mirar en una ventana sobre la comunidad judía actual hoy en 2019, cuando hemos filmado en Mallorca, que hay gente con raíces judías que se llama chuetas, que están no solamente reentrando en la comunidad judía, que eran originalmente extranjeros, sino tomando el liderazgo. Y es una cosa que crea mucho conflicto, porque al final los chuetas ha crecido católico, no sabía mucho de judaísmo. Entonces tenía que aprender sobre qué es el judaísmo, qué significa llevar o guiar una comunidad judía. Y claro, esto crea muchas opiniones, muchas perspectivas distintas. Entonces, ojalá, un sueño es que este documental pueda entrar en el curriculum, no sé cómo decirlo en castellano, pero el currículum, así, ¿no? De las escuelas públicas, que todos los estudiantes por toda España, incluso Portugal, pueden aprender sobre la historia judía, conversa y chueta de Mallorca, pero con esa perspectiva del documental, porque a lo mejor es una cosa muy didáctico, muy interesante para entrar. Y es sobre comunicación, es que yo creo mucho en el sentimiento que
no podemos estar preparados para el futuro ni tener mucho éxito en las cosas que estamos haciendo en el presente si no sabemos sobre nuestro pasado. Y es importantísimo la historia. Tenemos que saber lo que ha pasado antes de nosotros, porque esto repite mucho en la historia y ojalá podamos evitar una discriminación de otra minoría en el futuro, como han sufrido las familias chuetas aquí de Mallorca. To me, it was always something of the past, of the history of the museum, going through Jewish quarters. Oh, if these stones could talk, if these walls could talk. And then I meet people who are Chueta. Venga, va. Pues mi madre misma nos recordó y nos dijo a todos los 6 hermanos, no olvidéis que sois judíos. Uy, què passa aquí? Jo me quedé un poco sorprendido. Hi ha una història de 600 anys, hi ha marginacions, hi ha execucions, hi ha sang, però i ara què passa? No ens hem extingit, som unes persones vives. Ardían sus carnes como un tizón y reventado por medio se le cayeron las entrañas como a Judas. Queda muy poca cosa, es decir, el problema que tenemos aquí es un poco eso, que nos faltan muchos vestigios. So this is the site of an old synagogue, somewhere here. A mikveh was perhaps recently discovered. Ilumina estas escaleras. El tema chueta es un tabú. ¿Ves? Porque estoy hablando de los chuetas. No quiere que hablemos de eso. These people have been forced to marry within themselves to the point that a rabbi in Israel says that they're Jewish. That's huge. Lo que pretendíamos era constituir una comunidad más fuerte, no constituir 2 comunidades, la comunidad chueta y la comunidad judía. Si han pasado por todas las normas que rigen la conversión de un judío, que no vengan a decirme que tú no eres judío. Eres judío simplemente porque tus padres, tus antepasados fueron judíos. Perdón, no es así. Y realmente poco a poco se va construyendo este retorno. Para hacer un retorno, primero tienes que haber ido. Ahora ya saben por qué tenemos que invitar a Danny Rothstein de nuevo a otro evento. Esta ha sido una presentación corta, una conversación muy resumida, pero como ustedes ven, Danny tiene mucho que contarnos y yo creo que lo vamos a invitar nuevamente en los 2 idiomas, porque esto lo hemos hecho tanto en inglés como en español. Así que nos verán en los 2 idiomas en próximos eventos. Esto de tener diferentes religiones me llega muy cerca, porque mi familia, después de llegar a Venezuela siendo judía, viniendo de Curazao, tuvieron que tomar una decisión cuando mi abuelo se casa con católica y tuvieron que dejar que Dios decidiera la religión de los hijos. Al tener el primer varón, iban a ser todos judíos, al tener la primera hembra, iban a ser todos católicos. Y entonces yo como católico, ya saben que la primera fue hembra, y lo que he hecho es reafirmar mi religión católica al conocer mucho más la religión judía. Esto de conocer las diferentes religiones es muy interesante para ayudar en la convivencia, que es otro de los temas que también estamos promoviendo. Y con esto lo dejamos aquí a Danny Rothstein diciéndole que su misión de llevar a la juventud, a las personas no católicas, a las personas fuera de los Estados Unidos de su película, la vamos a tomar como nuestros planes de acción y vamos a continuar promoviendo sus eventos, sus actividades y su negocio. Como digo siempre, tenemos que recordarnos no solo las grandes juderías que ya conocemos, sino de las pequeñas, las olvidadas y desconocidas, ya que es nuestra misión transmitir esto a las próximas generaciones para hacer de este un mundo mejor. Quiero añadir muy rápidamente, agradecerte públicamente porque esto es lo que estás haciendo, este diálogo, ¿no? Entre un judío y un católico como tú, interesado en el pasado, interesado en todas las religiones que existen, es súper importante hoy día, porque hoy falta mucho diálogo. Hay gente que no quiere hablar con otro porque tú tienes una perspectiva distinta que mío, así que no vamos a coincidir. No, tenemos que
luchar por esto, tenemos que intentar abrir este diálogo, es súper imprescindible para nuestro futuro como seres humanos. Así que muchas gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Gracias a ti. Yo siempre le digo a todos mis amigos y a todas las personas que yo no te voy a convencer a ti ni tú me vas a convencer a mí, pero a mí me interesa conocer tus argumentos y que tú conozcas los míos para poder saber cómo los dos vivimos tranquilos y felices en nuestras respectivas creencias. Y esto es lo bonito de respetarse, de no juzgar y de mantener la amistad entre culturas, creencias y idiomas, porque esto de ser inmigrante tampoco es fácil. Así que bueno, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en una nueva oportunidad. En otro momento, claro que sí. Muchas gracias. Gracias.